Bueno, buen día. Vamos a continuar con la clase teórica número 8. Hoy vamos a ver reacciones de vínculo en pórticos. Hasta ahora analizamos vigas simplemente apoyadas con cargas puntuales. Decíamos que esas cargas puntuales podía ser el peso de una persona, de artefactos, o lo más usual son apeos de vigas o columnas sobre una viga. También observamos que en caso de tener una carga, una fuerza inclinada, la descomponíamos en una componente vertical y una horizontal que sustituían el efecto de la primera fuerza dada. Bueno, ese era el peso de una persona y decimos que cuando tenemos similares características entre elementos verticales y elementos horizontales, podemos analizar la estructura como un pórtico. Más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios de utilizar esta tipología estructural. En este caso vemos cómo son esas cargas puntuales sobre una viga. Nuevamente simbolizábamos el eje de la viga con una línea recta, los vínculos con estos triángulos y las fuerzas con vectores que indicaban su magnitud. Esta tipología estructural es muy utilizada en las transiciones de los edificios, que es donde colisionan la planta tipo con la planta baja o los subsuelos del mismo. Tenemos dos disposiciones estructurales distintas en función del destino. Generalmente las plantas tipo son viviendas u oficinas y las plantas bajas o subsuelos son cocheras. Entonces, muchas veces la tipología estructural con la que venimos, las columnas no coinciden, ¿no? Sobre todo por las perturbaciones que debemos evitar para el pasaje de los autos, y para eso se arman estas estructuras aporticadas. Podemos a su vez ver que además de las cargas puntuales que ejercen las columnas sobre esa viga, hay cargas distribuidas que también actúan sobre la misma. La primera carga principal es el peso propio, de proporciones importantes en estructuras de hormigón armado y de menor alcance para estructuras de acero o de madera. También consideramos todo elemento que apoye sobre las vigas. Esto puede ser las losas que apoyen sobre las vigas o paredes que son soportadas por cada uno de estos elementos horizontales. A eso lo denominamos cargas distribuidas. Y vamos a ver que hay dos casos. Acá, por ejemplo, si tomamos una porción del edificio, vemos cómo esta pared de ladrillo apoya sobre estas vigas horizontales. Esas son cargas distribuidas. También tenemos otras tipologías que pueden ser cargas distribuidas, pero con conformación triangular. Entonces podemos simplificarlas en dos casos. Lo que llamamos cargas uniformemente distribuidas, que es por ejemplo el peso de una pared, simbolizada con este rectángulo, o cargas distribuidas variables y las vamos a sintetizar con el triángulo. Cualquier tipo de carga que tengamos en forma de trapecio o en un triángulo con un lado mayor que otro o un rectángulo, vamos a sintetizarlas en dos formas geométricas puras, que es un rectángulo y un triángulo. Con estas dos podemos conformar todas las distintas cargas que va a soportar una viga. Esto también es muy común, además de esos frontis que veíamos, en lo denominado mojinetes, que nos sirven para conformar las cubiertas con pendiente. Entonces decíamos, para simplificar vamos a tomar dos casos, las cargas uniformemente distribuidas o las cargas variables distribuidas. Y vamos a tomar cargas rectangulares y cargas triangulares. En este caso, nosotros a su vez estas cargas distribuidas las podemos analizar por metro, por decímetro, por centímetro o hasta por milímetro, diciendo que existen infinidad de cargas separadas infinitesimamente. Nosotros para realizar los ejercicios y agilizar las ecuaciones vamos a trabajar siempre con cargas sobre metro, tantos kilonewton por metro, y a su vez para la resolución de las reacciones podemos resumir la carga total en una carga, digamos, esta carga distribuida total la podemos sintetizar en una carga puntual. Esto, como les digo, es exclusivamente para el análisis
de las reacciones de vínculos. Cuando veamos diagramas vamos a tomar nuevamente la carga completa. Pero para este caso podemos decir, por ejemplo, que si tenemos un Q, una carga distribuida de 20 kN por metro, decimos que en cada metro tenemos 20 kN. Podemos sintetizar esa carga en una sola carga puntual que va a surgir de multiplicar los 20 kN por metro por el desarrollo que tenemos de 3 metros. Y va a estar en el punto medio. ¿Cuánto va a valer? 20 kN por metro por 3 metros, que es la longitud. El PQ, que es la fuerza que sintetiza esta carga distribuida, va a valer 60 kN. Y lo mismo para una carga triangular, con la diferencia que la vamos a dividir por 2, como es la superficie de un triángulo, Q por L sobre 2. Q valía 20 kN por metro, multiplicado por 3 metros, que es el desarrollo, dividido 2, me da el PQ, en este caso, de 30 kN. ¿Y dónde va ubicada esa carga puntual? A 1/3 del lado mayor. Si quieren también, geométricamente, pueden unir el vértice con el punto medio del lado externo, digamos del lado opuesto, y así encontramos el punto por donde pasa ese PQ. Decíamos entonces, la clase pasada habíamos visto que los vínculos constituyen imposiciones de carácter geométrico que implican obligar a puntos a recorrer ciertas rectas y permanecen fijos. La manera de materializar esos vínculos era mediante apoyos que constituían la materialización física de los vínculos. A estos puntos de fijación se los denominaba vínculo, que era el punto donde está fijada la chapa a la tierra, que es el sistema de referencia. Y la reacción de vínculo era el valor numérico que generaban los vínculos para equilibrar la chapa. En el caso de la semana pasada veíamos una vía simplemente apoyada, el vínculo era la columna, que podía ser un vínculo simple, un vínculo doble o un empotramiento, y en este caso vamos a desfasar esos vínculos al punto donde la estructura se vincula con la tierra. Con lo cual ahora volvemos a tener un eje horizontal, pero se agregan dos ejes verticales que simbolizan el eje de las columnas. Pasamos de esta forma de vía simplemente apoyada a un pórtico. ¿En qué consiste entonces? Un travesaño y dos parantes, o bien viga y dos columnas, o un elemento horizontal y dos elementos verticales. A su vez podemos incorporar esfuerzos horizontales, por ejemplo, la acción del viento, y el apoyo se materializa en la unión de la columna con el suelo. Esto generaría un vínculo doble en caso de que nosotros pongamos un bulón, y esto es un vínculo simple, restringiendo el sentido vertical, pero permitiendo el movimiento en el sentido horizontal. Por eso repetimos que el vínculo simple restringe un movimiento vertical que es perpendicular al plano de rodamiento o de deslizamiento de ese elemento. ¿Y cómo lo materializamos? Fíjense que ahora vamos a tener vínculos o empotramientos en la vinculación entre el elemento horizontal y el elemento vertical. En realidad acá faltó un bulón más para generar el empotramiento. Y ahora el vínculo doble se materializa en este punto y acá el vínculo simple. Estos son elementos que conectan la fundación que tengamos, bases, platea o lo que sea, con la columna. Elementos de transición o de vinculación entre columna y la base o la platea de fundación. ¿Cómo vamos a determinar las reacciones? Bueno, es el mismo método que en el caso anterior, siempre y cuando tomemos un punto de análisis en el vínculo doble o en el vínculo simple. Si tomamos un momento en el punto A, vamos a tener P1 por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? La perpendicular que se genera entre la proyección de la fuerza y el punto. Y lo mismo para el otro caso, la perpendicular. Cuidado porque muchos se confunden y a veces toman esta distancia, que es la altura, en vez de tomar la distancia en horizontal. Supongamos que esto fuera 3 metros en vez de 2 metros para no confundirnos. La distancia de P1 a este punto no son 3 metros, sino 2 metros.
Si tienen duda, trasladan la fuerza en su recta de acción y toman el valor perpendicular. Entonces, la distancia de P1 al vínculo A es 2 metros, la distancia de RB al punto A es 4 metros, ¿sí? 4 metros. ¿Y cuál es la distancia de P2 al apoyo este? Otro punto que muchas veces se confunden. La distancia nuevamente es la perpendicular. La perpendicular de la recta de acción que contiene a P2, la distancia al punto A. ¿Cuál es esa distancia? 1 metro. Porque la altura total del pórtico es de 2 metros y la fuerza ejerce acción a la mitad de la altura de la columna. Bueno, hacemos las mismas ecuaciones. Bien, me va a quedar 20 kN, 5 kN, me queda 20 menos 5 igual a RB por 4. 15 kN, 20 menos 5 15 kN igual a RB por 4, 15 dividido 4 me da 3,75. Eso es RB, 3,75. Bueno, en unos minutitos voy a cortar y voy a generar otro enlace porque este nuevo programa que estoy utilizando tiene una duración máxima de 15 minutos. Bueno, hacemos lo mismo, con esto vamos a ir rápido, ya lo hemos visto, cuando tomamos un momento en el punto B, RA por 4 metros, menos P1 por 2 metros, menos P2 por 1 metro. Me queda 20 kN más 5 kN, 25 kN igual a RA por 4 metros, pasa dividiendo, tenemos 6,25 kN. Hacemos la verificación, sumatoria de fuerzas en igual a 0, 3,75 más 6,25 menos 10 es igual a 0, verifica. Y para determinar la componente horizontal, que vamos a tener el vínculo doble, vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje X, como lo hacíamos anteriormente, RH menos 5 kN igual a 0, este término negativo pasa a positivo, despejamos cuánto vale RH. Y dibujamos y ponemos cuánto vale cada una de las reacciones. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una carga distribuida? Decíamos que vamos a tener una carga por metro. Si la carga distribuida vale 5 kN por metro, quiere decir que en cada metro de análisis, en cada metro vamos a tener una fuerza de 5 kN. ¿Y cuánto vale la fuerza total? Surge de multiplicar 5 kN por los 4 metros, que es el largo de esa viga. 5 kN por 4 metros. La fuerza total, traducida en una carga puntual, vale 20 kN. ¿Bien? Entonces podemos realizar la misma operación que en el caso anterior, momento en A y momento en B. En este caso PQ1 vale 20 kN. Si tomamos momento en el punto B, tenemos PQ1, 20 kN por 2 metros, más RA por 4 metros, menos P2 por 1 metro. Y acá despejamos cuánto vale RB y cuánto va a valer RAI. Bien, vamos a cortar acá.